Los saludo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Hoy hemos llegado al final de estos encuentros de preparación, pero la tarea no ha terminado, antes comenzará. Hay que seguir orando, pedirle con insistencia al Espíritu Santo derrame su gracia sobre el Papa Francisco para que su presencia en Colombia realmente traiga frutos abundantes para nuestra patria, para nuestras comunidades, para usted y para mí. Este último encuentro, el 10º, que hemos venido realizando continuamente, nos va a hablar sobre cómo el encuentro con el otro debe de ser un encuentro para vivir la experiencia del perdón y de la reconciliación y sentirnos cómo Dios nos abraza con su amor, con toda esa pasión y con toda esa alegría, como aquella misma experiencia que nos narra el Evangelio cuando el hijo pródigo regresó a los brazos de su Padre misericordioso. Sin duda alguna, las palabras no podrán repetir ni describir aquel momento, pero usted y yo sí lo vivimos cuando vivimos en paz y en cordialidad con quienes tenemos a nuestro alrededor. Por eso quiero invitarlos para que en este encuentro, disponiendo nuestros corazones, nos coloquemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron: a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte, así dirán a José: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente y, cayendo delante de él, dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Le contestó José: no teman, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no teman, yo les mantendré a ustedes y a sus pequeños. Y los consoló y les habló con afecto. Señor, tú nos pides saber perdonar para recibir el perdón. Te pedimos la capacidad de ver tu acción y tu amor en el encuentro con nuestros hermanos, en especial con aquellos hacia los que hemos sentido resentimiento, rabia, miedo o rencor. Que no los convirtamos en esclavos por temor, que no ocupemos tu puesto, Señor, que sepamos perdonar y no demos lugar a la venganza. Por el contrario, que en el encuentro con el otro podamos consolarlo y hablarle con afecto, mostrando la gracia del perdón. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a hacernos unas preguntas que con seguridad sabemos muy bien la respuesta, porque ¿quién de nosotros no comparte con otros? Entonces en ese encuentro fraterno a veces se pueden presentar algún tipo de dificultades. Por eso la respuesta a estas preguntas sé que las tenemos todos. ¿Cuáles son los pasos necesarios para vivir un verdadero encuentro con el otro? No solamente pensemos en saludar, estirar la mano, abrazar. También hay palabras, gestos que nos deben a nosotros hablar de cuál es el paso siguiente para poder vivir un encuentro con el otro. En segundo lugar, vamos a preguntarnos por qué la alegría debe de ser un requisito indispensable en el encuentro con los demás. ¿Cómo nos gusta encontrarnos con el otro? ¿Tristes, apocados o con expresiones de cercanía, de afecto, de hacer sentir al otro que es muy importante o que le estamos colocando la debida atención?
En tercer lugar, ¿qué condiciones no nos han permitido reconciliarnos con alguna persona? Vamos a pensar con quién hemos tenido alguna dificultad. ¿Ya le hablaste? ¿Ya lo perdonaste? ¿Guardas algún tipo de comunicación con esa persona? ¿No? ¿Por qué? Y finalmente, ¿qué relación podemos establecer en el signo que nosotros podemos ver con frecuencia de que las personas se abrazan al saludarse con este tema sobre el encuentro, sobre el perdón? Vamos a preguntarnos, no sin antes darle la iluminación bíblica que hoy, en un texto muy conocido del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, hemos escuchado en otros momentos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del Evangelio de San Lucas. Dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: dense prisa. Traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. A partir de este texto de San Lucas, vamos a hacernos ahora unas preguntas que nos van a permitir ampliar y meditar la palabra de Dios. ¿Qué situación provocó entonces la separación entre el hijo menor y su padre? Una situación en particular. En segundo lugar, ¿con cuáles sentimientos regresa el hijo menor a casa? ¿Qué actitud tiene el padre cuando se reencuentra de nuevo con ese hijo que ha llegado arrepentido de nuevo a casa? ¿Cuáles son los signos externos de la alegría del padre cuando acoge a su hijo? Hay allí varios. Y finalmente, ¿qué debe aprender el hijo mayor de este acontecimiento? Vamos entonces a preguntarnos y a compartir con quien tengamos a nuestro alrededor estas preguntas a partir de la palabra de Dios. Quiero saludarlos a todos, queridos hermanos y hermanas.
y continuar con ustedes el camino de preparación para el encuentro con el Santo Padre, con el sucesor del apóstol Pedro. Hemos venido realizando estos encuentros que nos van disponiendo interiormente para acoger el mensaje del Papa. Y hoy llegamos al 10º encuentro, el último de estas catequesis que, como ya hemos dicho, son ante todo para que el mensaje encuentre en nosotros un terreno bien dispuesto. Cuando el Papa nos hable, nosotros podamos recibirlo en el corazón. El tema del último encuentro, que ya lo hemos anunciado, es sembremos en el encuentro la alegría del perdón. Tenemos un panorama con esta frase. Se trata de sembrar, se trata de encontrarnos, se trata de alegría, de felicidad y se trata de perdón. Quiero comenzar hablando de la alegría. En la Sagrada Escritura, desde las primeras páginas, se habla de la alegría de la familia, la alegría de la cosecha, la alegría de estar en la tierra que Dios da, la alegría de escuchar la palabra de Dios y seguir sus mandamientos. Pero hay una alegría especial que se anuncia, es la alegría de la salvación. Se anuncia porque en medio de las situaciones más críticas de la vida del pueblo de Israel aparece la palabra profética que hace poner la mirada en el cumplimiento de las promesas de Dios, que va a enviar a un Salvador. Quiero referirme particularmente al profeta Isaías, que pinta justamente la era mesiánica diciendo que son hermosos los pies del mensajero que trae la buena nueva, que dice a Jerusalén o a Sión, tu Dios es Rey. Ese mensajero en la palabra profética es Cristo, el enviado del Padre, que realiza en el mundo la alegría de la salvación. Y tampoco es ajena a la Escritura la alegría que es don de Dios, ya lo hemos dicho, y que se experimenta de un modo especialísimo en el perdón. El perdón a las ofensas trae alegría, trae gozo, trae fiesta. A este punto yo quiero, como nos lo propone la catequesis, hablar de la parábola del Evangelio de San Lucas, muy conocida por todos, del Padre bondadoso, o la parábola que hemos llamado del Hijo pródigo. En el Evangelio, en esta parábola, que es una parábola de misericordia, de reconciliación, se nos habla del hijo menor que quiere experimentar fuera de la casa del padre otro tipo de alegría, la alegría del desenfreno o la alegría de gastar, la alegría de tener, la alegría que él piensa que le puede dar no estar sujeto a las normas de la casa o al padre mismo. Ya sabemos cómo se va desenvolviendo la parábola, pero
el hijo que se marcha de la casa no encuentra en ninguna de estas cosas la alegría, sino que encuentra la tristeza, la melancolía, la desazón, la frustración de haber gastado su vida en cosas que no valen la pena. Y entrando dentro de sí, así lo dice literalmente el texto bíblico, se decide a volver a la casa del Padre. El Padre lo recibe, lo acoge y hace fiesta. Dentro de esta parábola se percibe, en primer lugar, la alegría de Dios, porque puede perdonar, porque es misericordioso. Él mismo lo ha dicho en el Evangelio, hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte. En segundo lugar, la alegría del Hijo que es recibido, que también se percibe solo en el relato de esta parábola. El hijo que puede volver a la casa y retomar su condición de hijo, a pesar de que él mismo afirmó no merecerla. Hay una alegría grande en quien experimenta el perdón del Padre. Y hay otra alegría que tiene también un tejido en la trama de la parábola, y es la alegría del hermano mayor, que inicialmente no entra a la fiesta porque se cree merecedor de un trato diferencial, un trato que le pague lo bien que se ha manejado con el papá. Pero frente a la reflexión del padre que le invita a hacer fiesta por el hijo perdido y hallado, me imagino, no lo afirma la parábola, pero que también pudo entrar dentro de sí. Queridos hermanos, en preparación para el encuentro con el Santo Padre, vivamos nosotros en nuestras familias, en nuestras comunidades, la alegría del perdón. En el encuentro vivamos la fraternidad, porque Dios nos ha hecho hermanos con su muerte en la cruz y con su resurrección. La alegría, que es un don de Dios, la podemos experimentar principalmente cuando sentimos la salvación de Dios, cuando nos dejamos arrastrar por la misericordia divina y somos capaces de ir al encuentro de nuestros hermanos. La alegría la experimentamos también cuando somos capaces de perdonar, de ofrecer el perdón, recordando que en el perdón se manifiesta la autenticidad de nuestra vida cristiana, porque el Señor nos ha pedido que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. Así seremos hijos, verdaderamente hijos, de nuestro Padre que está en el cielo. Colombia, nuestra patria, necesita vivir la alegría del perdón, la alegría de la buena noticia del Evangelio. Colombia tiene un camino para volver a Dios. Por eso es que el Papa viene a acompañarnos a dar el primer paso. Finalmente, quiero hablar de la alegría de la Santísima Virgen María. Ella no puede faltar en este itinerario que nos prepara la visita del Santo Padre, porque ella es la Madre de la Iglesia y este es un encuentro que tiene profundas implicaciones eclesiales. Es un encuentro de hermanos en la fe y de hermanos que quieren vivir la experiencia del amor de Dios. María también en el Evangelio aparece proclamando con gozo la grandeza del Señor. Es un cántico de alegría que con María
y como María nosotros podamos proclamar la grandeza del Señor en nuestra vida, de la acción de Dios en nuestra vida. Que esta última catequesis, por lo que se habían programado 10 encuentros de preparación, nos mueva al perdón, a vivir la alegría del perdón. Que el Señor los bendiga. Hemos llegado ya al final de este encuentro y también de las catequesis que hemos preparado para ustedes, para poder recibir con ánimo, con ilusión, sobre todo con mucha expectativa al sucesor de San Pedro, el Papa Francisco. Yo ya llevo puesta la camiseta que como arquidiócesis nos debe de identificar en todos los actos públicos que el Papa tendrá en nuestra ciudad. Por eso quiero invitarlos a que tengamos o asumamos 2 compromisos. El primero, hemos acabado de hablar del perdón y de la reconciliación. Vamos a acercarnos al sacramento de la penitencia, si es nuestra necesidad espiritual en este instante, con humildad, pero sobre todo con alegría, porque Dios nos va a abrazar. Vamos a buscar al sacerdote y vamos a confesarnos. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos que promover la cultura de la paz, de la justicia, pero solo si aprendemos a perdonar. Perdonémonos a nosotros mismos, perdonemos a nuestros hermanos, perdonemos a todos los que en este instante de nuestra vida estén necesitando de nuestra reconciliación. Aquí no termina todo, antes comienza. Nos vemos en todos los eventos públicos que el Papa Francisco tendrá en nuestra ciudad. Hasta pronto y muchas gracias por haber compartido este camino espiritual que nos ha preparado para este momento tan especial, histórico en nuestra ciudad, histórico en nuestra arquidiócesis. Nos vemos, el Papa viene el 9 de septiembre y estará aquí con nosotros. Hasta pronto. Oración por la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Amén.